Muy buen día, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema de la estadística que tiene por título Teorema de Bayes o Teorema de Bayes. ¿Listo? Entonces vamos a hacer básicamente dos cosas. Primero vamos a analizar qué es el Teorema de Bayes, para qué nos sirve, cómo se halla y luego vamos a solucionar dos ejemplos que nos van a permitir entender muy bien cómo usar este teorema. ¿Listo? Entonces empecemos diciendo que el teorema de Bayes funciona cuando ya tenemos una parte de la estadística o de la probabilidad que se llama probabilidad condicionada. ¿Listo? Y lo que nos permite es, a partir de un hecho, entender otros hechos. ¿Listo? Entonces dice que nos permite determinar si una probabilidad determinada se debe a una causa específica. Esto tiene mucha aplicación en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando uno va al médico, el médico le genera a uno un diagnóstico con base en una serie de síntomas. ¿Listo? Entonces, si le dicen que tiene tal enfermedad, por ejemplo, a las personas que ahora están sufriendo de COVID, usted sufre de COVID dado que tiene gripa, perdió el olfato, ya no siente el sabor a la comida, bueno, por ejemplo, ¿listo? Usted le diagnostica una enfermedad dado que tiene ciertos síntomas. Para eso nos sirve. Por ejemplo, en las fábricas, cuando tienen diferentes maquinarias que hacen lo mismo, cada vez uno va comprando maquinaria nueva. Entonces, las máquinas viejitas empiezan a tener más defectos, o bueno, empiezan a producir elementos de esa empresa con mayor defecto. Entonces, uno puede determinar, por ejemplo, si un elemento o si un artefacto que uno construye en esa fábrica sale defectuoso dado que salió de tal máquina. Para eso nos sirve también la probabilidad. Y eso precisamente es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, entendamos que el teorema de Bayes es la unión de dos cosas. Primero, una definición y un teorema. La definición es la definición del teorema total. ¿Listo? Ojo, esto se lee como la probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B es igual a la probabilidad de que ocurra A y B sobre la probabilidad de que ocurra B. Esta es la probabilidad, la definición, ¿listo? Y el teorema hace referencia al teorema de probabilidad total. Cuando yo uno esas dos cosas, la definición más el teorema, encontramos el teorema de Bayes o el teorema de Bayes. ¿Qué nos dice el teorema de Bayes? ¿Cómo se halla? Mire, con esta relación que tenemos acá. Entonces, ¿qué nos dice? Ojo, la probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió B, es igual a la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió A, sobre la probabilidad de B. Vamos a hablar de unos elementos importantes acá que tenemos en esta fórmula. Entonces, a la probabilidad de que ocurra A se le llama un evento a priori. ¿Listo? Probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B. ¿Listo? Y el otro se llama evento a posteriori. ¿Listo? Este PDB también se conoce con el nombre de probabilidad total, que es lo que decíamos hace un momento. ¿Listo? Entonces, a partir de estos elementos, de esta formulita, es que vamos a trabajar, nuestro teorema de Bayes. ¿Listo? Que es importante, miren. Una vez hemos identificado la primera parte, la probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió B, o la probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió A, dependiendo de lo que nos necesitemos nosotros, vamos a empezar simplemente a ir en secuencia. Entonces acá tenemos A, B, A, B, A, B. ¿Listo? Ahora vamos a trabajarlo con base en una cosa que les voy a explicar, los ejemplos que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿qué nos dice el primer ejemplo? Fíjense, dice, dos máquinas hacen balones de fútbol. La primera hace el 65%, la segunda hace el 35% de ellos. ¿Listo? Entonces, lo que les decía hace un momento, cuando tenemos fábricas, cada vez vamos renovando nuestras maquinarias. Las más viejitas van generando mayor defecto. Entonces, una hace el 65% y la otra hace el 35% de los balones. Ahora dice, el porcentaje de balones que pueden salir defectuosos son respectivamente 5% y 15%. ¿Listo? Entonces, la que hace el 65% de los balones genera únicamente el 5% de defectuosos, mientras que la que hace el 35% genera 15% de defectuosos. Entonces dice, determine la probabilidad de que un balón elegido al azar sea fabricado por la máquina 1 y además sea defectuoso. ¿Listo? Entonces, sea defectuoso dado que salió de la máquina 1. Sea defectuoso dado que salió de la máquina 1. Eso es lo que queremos hacer. Para hacerlo, lo más fácil es hacer un diagrama de árbol que nos permita visualizar de una mejor manera cómo trabajar el ejercicio. Entonces, vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a empezar a trabajar con los elementos que nos está dando el ejercicio. Entonces, ojo, lo primero que debemos hacer siempre es
eh, hacer nuestro diagrama de árbol, ¿listo? Entonces nos están hablando de dos máquinas, la máquina 1 y la máquina 2. ¿Listo? La máquina 1, ojo, hace el 65% de los balones. Entonces acá le ponemos o 65% o, ojo, si usted quiere una vez ponerlo ya en términos no de porcentaje, sino de un número, pues lo puede poner como el 0,65. ¿Listo? Mientras, ojo, que la máquina 2 hace el 35%. ¿Listo? Es decir, 0,35. Además, ¿qué ocurre? Ojo, que esta máquina, permítame, cambiamos por acá de marcador, que esta máquina genera balones defectuosos y llamémosle a esto balones buenos. Y esta también hace lo mismo, balones defectuosos y balones buenos. ¿Listo? Entonces, ojo, la máquina 1 hace 5% de defectuosos. ¿Listo? Es decir, 0,05. Vamos a explicar ahora una cosa. La máquina 2 hace el 15% de los balones defectuosos, es decir, el 0,15. Una cosa importantísima, mire, aunque no nos den todos los valores, nosotros los podemos ir completando. Entonces, miren, cada brazo de estos debe dar como suma de forma vertical el 100% o 1, ¿listo? Si estamos hablando de la probabilidad. Entonces, ojo, acá 5%, ¿cuánto nos faltaría para que completemos el 100%? Pues nos faltaría entonces el 95%, ¿cierto? Entonces acá a este le faltaría el 95%, es decir, 0,95. Ahora, acá tengo el 15%. ¿Cuánto nos faltaría para el 100%? Pues nos faltaría el 85%, es decir, 0,85. Entonces, la suma tiene que dar 1, la suma de este brazo tiene que dar 1, la suma de este brazo tiene que dar 1. Eso es algo supremamente importante. Ahora, ojo, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos está diciendo, determine la probabilidad de que un balón elegido al azar, ojo, vamos a ponerlo por acá, determine la probabilidad de que un balón elegido al azar sea defectuoso dado que salió de la máquina 1. Entonces, ¿qué? Ojo, sea defectuoso y haya salido de la máquina 1. ¿Listo? Sea defectuoso dado que salió de la máquina 1. Entonces, acuérdense lo que les expliqué hace un momento. Cuando tenemos esto, podemos ya hacer todo nuestra formulita para el diagrama de Bayes. Entonces, ¿qué hacemos acá? Si acá tengo M1, acá tengo D, entonces acá voy a tener nuevamente M1. Acá voy a tener D, y acá voy a tener M1, y acá voy a tener nuevamente D. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. Si ya tengo esta parte muy clara, entonces máquina 1 defectuoso, máquina 1 defectuoso, máquina 1 defectuoso. ¿Listo? Entonces, vamos simplemente a hacer nuestra relación. Entonces, ¿qué decimos? Ah, bueno, mire, la probabilidad de que haya sido defectuoso, dado que salió de la máquina 1, va a ser igual a ¿quién? A la probabilidad de que haya salido de la máquina 1. ¿Cuál es la probabilidad de que el balón haya salido de la máquina 1? 0,65. 0,65. ¿Listo? Y eso multiplicado por ¿quién? Ojo, multiplicado por la probabilidad de que sea defectuoso y haya salido de la máquina 1. Es decir, que sea defectuoso y haya salido de la máquina 1. Es decir, 0,05. 0,05 sobre, ojo, ¿cuál es la probabilidad de que un balón sea defectuoso? Entonces, no solo de la máquina 1, sino defectuoso en total. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado esta posibilidad y tenemos por otro lado esta posibilidad. Es decir, puede ser defectuoso y haber salido de la máquina 1 o puede ser defectuoso y haber salido de la máquina 2. Es decir que la probabilidad de que sea defectuoso es lo que llamamos probabilidad total y va a ser la suma de estas dos probabilidades. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede ser de esta o de esta. Y acuérdense que en probabilidad el o
hace referencia a la adición o a la suma. Entonces vamos a tener 0,65 multiplicado por ¿quién? Por 0,05 más, ojo, 0,35 por 0,15. Listo, entonces vamos a sacar por acá nuestra calculadora para poder hacer nuestras operaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos? Ojo, ponemos acá como fracción y vamos a poner 0. De hecho, hagámoslo por partes mejor. 0.65 por 0.05. Eso va a ser igual a 0, acá la probabilidad de que haya sido defectuoso, dado que salió de la máquina 1, va a ser igual a 0,0325 sobre, ojo, sobre. Acá vamos a tener 0, bueno, la misma probabilidad, ¿no? Es exactamente igual, la parte de arriba a la parte de abajo. Acá vamos a tener 0.35 por 0.15. 0.15. Entonces esto va a ser igual a 0,525. Entonces acá, ¿qué vamos a tener en la parte inferior? Vamos a tener la suma de 0,0325 más 0,0525. ¿Listo? Entonces, si hacemos ya esa operación, entonces nos da como resultado la probabilidad de que el balón haya sido defectuoso habiendo salido de la máquina 1. 0,325 sobre 0,0325 más 0,0525. Y eso va a ser igual a 0,382. Entonces, ojo, la probabilidad de que haya salido defectuoso, dado que salió de la máquina 1, va a ser igual a 0,382. ¿Listo? Ahora, rápidamente, si yo les digo, ¿cuál sería la probabilidad de que el balón haya sido defectuoso, dado que salió de la máquina 2? Entonces, como estamos hablando de los defectuosos, ya acuérdense que la probabilidad tiene que ser 1. Entonces, la probabilidad va a ser igual, la probabilidad de que sea defectuoso de la máquina 1 más la probabilidad de que sea defectuoso de la máquina 2 en términos, ojo, en términos del teorema de Bayes. Es decir que esto va a ser igual a 1. Quiere decir que la probabilidad de que salga defectuoso dado que salió de la máquina 1 va a ser igual a 0,382. O sea que lo que le falta a esto para llegar a 1 sería el restante de que fuera defectuoso dado que salió de la máquina 2. ¿Listo? O sea que acá la probabilidad de que sea defectuoso dado que salió de la máquina 2 va a ser igual a 1 menos 0,382. O sea que si hacemos esa resta, 1 menos ese valor, entonces vamos a obtener pues 0,176. O sea que la probabilidad, ojo, de que sea defectuoso, dado que salió de la máquina 2, sería 0,617. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestro ejercicio terminado. Primer ejercicio, primer ejemplo terminado. ¿Listo? Entonces ese es el diagrama, ese es el teorema de Bayes. ¿Listo? Este es el diagrama de árbol que funciona perfectamente para poder solucionar los ejercicios. Vamos a hacer entonces un segundo ejemplo. Ojo a lo que dice el ejercicio. Entonces, nos dicen, ojo, 3 máquinas A, B y C producen, ojo, 45%, 30% y 25% respectivamente del total de piezas de una fábrica. ¿Listo? No sabemos de qué tipo de piezas, pero las piezas de esa fábrica. Ahora dice, los porcentajes de piezas defectuosos de las máquinas son 3, 4 y 5%, es decir, que eso también es respectivamente. Ahora nos hacen 3 preguntas. Primero, seleccionamos una pieza al azar, calcular la probabilidad de que sea defectuosa. Probabilidad total, ¿listo? Segundo, tomamos una pieza al azar y resulta ser defectuosa, calcular la probabilidad de que siendo defectuosa haya salido de la máquina B. Y tercero dice,
¿Qué máquina tiene mayor probabilidad de haber producido una pieza defectuosa? ¿La máquina A, la máquina B o la máquina C? Entonces vamos a ir a solucionar nuestro ejercicio, ¿listo? Entonces, acuérdense, lo primero que debemos hacer es hacer nuestro diagrama de árbol, porque ese diagrama de árbol nos permite identificar de forma mucho más sencilla todos los elementos que nos está arrojando el ejercicio o el problema. Entonces, nos están diciendo que tenemos tres máquinas, ¿listo? Tres máquinas. Entonces, por acá tenemos la máquina A, la máquina B y la máquina C. La primera máquina hace, ojo, el 40%, perdón, el 45% de las piezas. Esta hace el 30% y la tercera hace el 25%, ¿listo? Si no nos dieran esta última, simplemente 45 más 30 da 75. ¿Y cuánto le falta a 75 para llegar a 100? Pues 25, ¿listo? Si lo ponemos, ahora, ¿qué nos faltaría? Entonces, piezas defectuosas y piezas, digamos que no defectuosas o buenas, como ustedes quieran ponerlo. Defectuosas, no defectuosas. Defectuosas y no defectuosas. Entonces, ¿qué dice? Que la primera máquina hace el 3%, la segunda hace el 4% y la última hace el 5% de las defectuosas. Quiere decir que acá las no defectuosas, es decir, las piezas buenas, acá serían el 97%, acá serían el 96% y acá sería del 95%. ¿Listo? Ya saben que si ustedes no quieren escribirlo como un porcentaje, simplemente dividen entre 100 cada uno de los valores para quitarle ese porcentaje y ya no hay ningún problema. Entonces, ojo, el primer punto o el apartado A nos está diciendo que hallemos la probabilidad de que sea defectuosa. Acuérdense que la probabilidad de que sea defectuosa puede salir de cualquiera de las tres máquinas, es decir, que tenemos o este camino, o este camino, o este camino. Es decir, que debemos sumar las tres probabilidades porque esa es la probabilidad total. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Pues 0,45 por 0,03 más 0,30 o 0,3 por 0,04 más 0,25 por 0,05, ¿listo? Y haciendo esa operación y esas dos sumitas tendríamos nuestra probabilidad de que el elemento haya sido defectuoso. Entonces, vamos a ir por acá a nuestra calculadora y entonces vamos a decir, bueno, mire, 0,45 por 0,03 más, ojo, 0,3 por 0,04 más 0,25 por 0,05 va a ser igual a 0,038. ¿Listo? Entonces, eso sería 0,038. ¿Listo? Que es una probabilidad muy baja. Sí, claro, es una probabilidad muy baja. Pero es que miren que en cada una de las máquinas hay mayor probabilidad de que los elementos sean buenos. 97%, 96% y 95%. A eso obedece que esta cantidad sea tan pequeña. ¿Listo? Entonces ya hicimos nuestro apartado A. Vamos a hacer ahora el apartado número 2 o el apartado B. ¿Qué dice? Ojo, ¿qué dice? Recordemos que decía que tomamos una pieza al azar y resulta ser defectuosa. Entonces dice, calcular la probabilidad de que siendo defectuosa haya salido de la máquina B. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Ojo, probabilidad de que siendo defectuosa haya salido de la máquina B. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hallar. Entonces, acuérdense, ojo, que lo que debemos hacer es seguir acá. Entonces, probabilidad de que sea de la máquina B por la probabilidad de que sea defectuosa si salió de la máquina B sobre la probabilidad de que sea defectuosa. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a seguir. Probabilidad de que sea de la máquina B, pues ¿cuál sería? Entonces, la probabilidad de que sea de la máquina B es del 30%, o sea, 0,3 por, ojo, probabilidad
de que sea defectuosa si salió de la máquina B. ¿Cuál sería esa probabilidad? Del 4%, es decir, 0,04 sobre, ojo, la probabilidad de que sea defectuosa. Esa probabilidad ya la hicimos, fue lo que hicimos en el apartado A. La probabilidad de que sea defectuosa es del 0,038, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente volvemos a nuestra calculadora, por acá la tenemos y vamos a decir, ojo, como fracción que el producto entre 0,3 por 0,04 sobre 0,038, pues va a ser igual a 0,3157. Entonces, la probabilidad, ojo, de que sea defectuoso, dado que salió de la máquina B, va a ser igual a 0,3157. Esa es la probabilidad de que haya salido defectuoso si salió de la máquina B. Ahora ojo con lo que nos dice el apartado número 3. Nos dice, ojo, ¿qué máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido una pieza defectuosa? Es decir, saco una pieza al azar, ¿sí? Si la saqué de A, o la saqué de B, o la saqué de B, ¿cuál tiene mayor probabilidad de que sea defectuosa? No me están preguntando por este número, no me están preguntando por este, porque ya automáticamente sabríamos entonces que es la máquina número 3. Si no digo, si lo saco al azar, ¿cuál tiene mayor probabilidad de que siendo defectuosa haya salido de esa máquina? ¿Será la máquina A, la máquina B o la máquina C? Lo podemos hacer de dos formas. Haciendo un análisis de esto, ya lo vamos a hacer, o lo podemos hacer haciendo una segunda operación. Es decir, si ya encontré la probabilidad de que siendo defectuosas haya salido de la máquina B, también podría, ojo, también podría, por ejemplo, hallar la probabilidad de que siendo defectuosas haya salido de la máquina A. ¿Listo? Y entonces ahí ¿qué tendríamos? Pues la probabilidad de que haya salido de la máquina A por la probabilidad de que haya sido defectuosa de la máquina A sobre la probabilidad de que sea defectuosa. Entonces vamos a hacer esta operación que es muy sencilla, muy rápida, porque ya hicimos la parte del denominador, que es la más larga. ¿Listo? Entonces probabilidad de que haya salido de la máquina A es del 45% por la probabilidad de que sea defectuosa de la máquina A, o sea, 0,03. Y eso dividido entre esta probabilidad, que recuerden que es esta misma, o sea que es este mismo valor, 0,038. O sea que, ojo, si hacemos acá en nuestra calculadora el producto entre 0,3 por 0,04 y lo dividimos entre 0,038, entonces nos va a dar como resultado, mentira, sí se fue la que ya había hecho, lo siento, ya lo hacemos nuevamente, decimos entonces que 0,045, ahora sí, 0,45 por 0,03 sobre 0,038 va a ser igual, ahora sí ya medio diferente, a 0,3552. Entonces esto es igual a 0,3552. ¿Listo? Ya estamos viendo acá una cosa, y es que entre la máquina A y la máquina B, ya la máquina A tiene más defectos. Ahora, si esto es 1, pues la probabilidad de que sea defectuosa si salió de A, más la probabilidad de que sea defectuosa dado que salió de B, más la probabilidad de que sea defectuosa dado que salió de C, pues tiene que cumplirse esta regla. Es decir, que ya tenemos A y ya tenemos B. O sea que si a 1 le restamos estas dos, pues me va a dar la probabilidad de encontrar C, para no hacer todo el ejercicio nuevamente. Entonces simplemente, ojo, 1 menos 0.3552 menos 0.3, ¿dónde está? 157, nos va a dar como resultado 0,329. Entonces, ojo, probabilidad, vamos a ponerlo por acá, probabilidad de que haya sido defectuosa y haya salido de C va a ser igual a 0,329
3291. ¿Listo? 3291. Entonces analicemos una cosa. ¿Cuál de los tres valores es mayor? El valor mayor es el de A. ¿Por qué? Ojo, ¿por qué? Uno podría esperarse que fuera el de C. Sin embargo, no es así. Porque la máquina que más fabrica las piezas de lo que sea es la máquina A. O sea que si yo escojo una de esas, pues tengo mayor probabilidad de que de esas defectuosas hayan salido de esa máquina, ¿listo? No porque esta haga más defectuosas, no, sino porque esta fabrica más piezas. Entonces, si esta fabrica muchas piezas y de esas 100 son defectuosas, de esta 30 son defectuosas y de esta 20 son defectuosas, entonces, si yo escojo una al azar, pues tiene más probabilidad que haya salido de la máquina A. A eso es que hace referencia. Entonces, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden, sean felices.